grandesmaestros.unam. Los saludo y quiero agradecerles su presencia aquí. Creo que antes de entrar en materia, conviene que yo trate de explicar el contenido de este curso. Ustedes han leído en el folleto que circuló un resumen del mismo, pero quizá este resumen deje todavía algunas dudas y lo que yo quiero es aclararlas ahora. El larguísimo título, Conjura y degollación de los hermanos Ávila en la Nueva España del siglo XVI, esta primera parte, pareciera aludir, y en efecto es así, a un acontecimiento histórico de importancia para la vida de la colonia, para la vida de la Nueva España. A mediados del siglo XVI ocurre un acontecimiento al que nos vamos a referir pausadamente, que es la conjuración de los criollos, más bien de un número numerosísimo de criollos, que a la llegada de Martín Cortés, el segundo marqués del Valle, hijo del conquistador, están decididos a levantarse en armas, tomar el poder de la Nueva España, en ese momento en manos de una audiencia, y proclamar a Martín Cortés rey de la Nueva España. Pero esta situación necesita explicarse históricamente. ¿Por qué a mediados del siglo XVI, menos de medio siglo de consumada la independencia, existe este conato, un conato que fue muy lejos, tan lejos que muchos de sus participantes, ilustres caballeros criollos, fueron juzgados, torturados sin piedad y degollados en la plaza pública? ¿Qué es lo que pasaba en ese México colonial? ¿Por qué pudo ocurrir semejante cosa? Sabemos desde luego, y muchos de mis amigos aquí presentes lo saben mejor que yo, que hubo ya en tiempos del propio Hernán Cortés, nos vamos a referir a eso después, conatos no de tomar el poder, pero sí de exigir al conquistador un trato que hoy llamaríamos justo y equitativo. Es decir, que no privilegiara a un grupo de conquistadores, amigos suyos, y dejara sin merced y sin beneficios a otros que no le eran tan fieles. Pero esto es una situación que se resuelve precisamente con el juicio de residencia para Cortés, con el viaje de Cortés a España, con su vuelta convertido en primer marqués del Valle, y esta inquietud entre los conquistadores de alguna manera se allana. Pero se mantienen todavía las inquinas y las pugnas. Todavía los acompañantes de Hernán Cortés se pueden dividir, para entenderlo rápidamente, entre aquellos que le fueron siempre fieles y aquellos otros, quizá los que vinieron con Pánfilo de Narváez, que se unieron a las tropas de Hernán Cortés, no siempre le fueron tan fieles. ¿Por qué? Porque Cortés no era equitativo en el reparto de beneficios a sus compañeros de armas. Vamos a dejar esto un momento así, porque hay aspectos de carácter económico y político
que determinan esta situación. Por el momento, quedémonos en que en 1563 llega el hijo de Cortés, viene desde España, investido como segundo marqués del Valle de Oaxaca, y es realmente el más rico, el más poderoso de los criollos. Las cosas así, y ahora veremos, aunque sea de manera general, las circunstancias políticas e históricas que se dieron, Cortés llega actuando como un verdadero rey, quiero decir el hijo Martín, actuando como un verdadero rey, y la gran mayoría de la nobleza criolla, más bien de la aristocracia criolla, lo recibe con grandísimos festejos, como si se tratara propiamente de un rey. Hacen, dice Suárez de Peralta, a quien luego me referiré, hacen tantos gastos estos criollos para recibir al hijo de Cortés, que muchos de ellos tuvieron que empeñar sus haciendas. Este es el primer contexto. Este contexto se inscribe, como decía, en un panorama político y social al que atenderemos más adelante. Lo acontecido fue relatado por otro criollo, testigo presencial de los acontecimientos, Juan Suárez de Peralta. Juan Suárez de Peralta es también un criollo de la tercera generación, amigo de los que se involucraban en este asunto, e incluso, aunque él no lo manifiesta explícitamente, pariente de Cortés. El nombre de Suárez viene precisamente de Catalina Suárez o Suárez, que fue esposa de don Hernando y muerta misteriosamente al poco tiempo de llegar de Cuba a México. Suárez de Peralta es un testigo presencial. Suárez de Peralta está al tanto de todas las conjuras, de todos los acuerdos para levantarse, como se decía, levantarse con la tierra, es decir, apoderarse de ella, y relata en un texto manuscrito que no se publicó hasta fines del siglo XIX, lo publicó un erudito español con el nombre de Tratado de la Conquista de las Indias y Rebelión de Martín Cortés. En este documento particular comienzan a planteársenos ya algunas cuestiones que merecen ser tratadas desde alguna perspectiva teórico-metodológica. Iremos enseguida a eso. A partir, no se sabe si de este texto, si de este manuscrito, alguna de cuyas copias pudieron circular a mediados del siglo XVII, o más bien de los documentos judiciales que sí circularon de mano en mano a lo largo de mucho tiempo, un gran poeta mexicano, Luis de Sandoval Zapata, también criollo, también desafortunado en sus negocios, también privado de beneficios oficiales. Entre los pocos poemas que se conservan de él, escribe un romance a la degollación de los hermanos Ávila. El tema se inserta de alguna manera, o se insertó, en las conmemoraciones del segundo centenario de la independencia. No es un tema de moda, no es un tema de alboroto, no es un tema que haya dado lugar a estas manifestaciones carnavalescas
que de alguna manera también formaron parte de los festejos oficiales de conmemoración, es fundamentalmente un tema que precisamente permite evidenciar cómo la independencia lograda por los criollos a principios del siglo XIX es una independencia que se aspiraba por lo menos desde mitad del siglo XVI. Hay un libro de Luis González Obregón, creo que tienen una pequeña bibliografía, ¿verdad? Hay un libro de Luis González Obregón que se llama Precursores de la Independencia en México, que se refiere largamente a las circunstancias que dieron pábulo a esta situación. Por lo pronto, y con tal, como decía, de aclarar lo que se explicó en la presentación de este curso que viene en este folleto, nos encontramos inmersos en una discusión académica que muchos consideramos importante. Por un lado tenemos un texto historiográfico, es decir, un texto que relata unos acontecimientos ocurridos en determinada fecha y protagonizados por determinadas personas en forma de crónica testimonial. Lo que Suárez de Peralta nos relata, podemos asumir que realmente ocurrió. Realmente, desde la perspectiva de este testigo que narra bastante tiempo después de los acontecimientos sus experiencias particulares. Es un texto historial, es un texto historiográfico en la medida que alude a la escritura de acontecimientos ocurridos en determinado tiempo, en determinado lugar, por determinadas causas y por determinadas consecuencias. ¿Cómo podemos cotejar una fuente de carácter histórico con un poema de carácter lírico-dramático? Evidentemente, la materia histórica suele dar pie a argumentos literariamente desarrollados. Pero hay una frontera que los propios historiadores o no han distinguido bien o continúan discutiendo. Y a mí me parece útil la distinción entre texto historiográfico y discurso literario, porque aparte de atender a otros asuntos que parecen importantes, se enfrenta directamente a un asunto relacionado con la historia o historiografía de la literatura novohispana. No dudo que todos ustedes conocen algún manual de literatura mexicana, conocen desde luego las letras de la Nueva España, del admirable Alfonso Reyes, conocen también seguramente las historias descritas por don Julio Jiménez Rueda y don Carlos González Peña al filo de los años 30 del siglo pasado, ¿quién lo diría? Y también deben conocer algunos de estos manuales más recientes que son utilizados por los profesores y los estudiantes de la preparatoria. ¿Cuál es la característica inmediata, gruesa, digamos, de esta clase de tratados? Que incorporan en el mismo plano de igualdad, no necesariamente estética, pero sí genérica,
a las crónicas de la conquista, a las crónicas de las órdenes religiosas, a los documentos que tienen que ver con prácticas de la Iglesia Católica, a textos devotos, a menologios, a sermones, ¿junto a qué? Junto a la poesía épica, lírica y dramática de autores como, desde luego, Sor Juana Inés de la Cruz y tantos otros que ahora no vale la pena mencionar porque están presentes en nuestra memoria. Este es el otro problema, no me atrevo a llamarle de carácter epistemológico, pero propiamente sí, por lo menos teórico y metodológico. Quienes ahora nos hallamos ensartados, vale decirlo así, en el estudio de nuestra literatura virreinal, tenemos que contar con un corpus, es decir, con un conjunto de textos, que son aquellos a los que nuestro trabajo de investigación historiográfica y crítica se deben referir. Siendo esto así, este conjunto de textos deberían tener, si seguimos los principios de las ciencias físico-matemáticas y aún sociales, un carácter homogéneo. Es decir, que haya elementos que los distingan de otra clase de textos de discursos sociales y otros que permitan reunirlos en un mismo corpus o conjunto textual. Ya don Alfonso, clarividente en todo, había mencionado en sus letras de la Nueva España, que es un resumen, ustedes lo recuerdan, un resumen brillante, agudo, a veces chispeante y siempre sabio del panorama de la cultura virreinal. Es decir, de la producción escrita, pero fundamentalmente de carácter artístico, que va desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, es decir, que cubre la época de la colonia. Decía don Alfonso, y esto es por allá de 1945, ¿en qué medida las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia verdadera de la Nueva España de Bernal Díaz, otras crónicas o historias semejantes, la de López de Gómara o la de Andrés de Tapia, pueden estar en plano de igualdad con las obras propiamente literarias? Aquí uno de los problemas principales, y es algo que se remonta a la historiografía clásica y desde luego a la historiografía decimonónica, es si las obras de historia pueden estar bellamente escritas, si las obras de historia pueden recurrir a recursos retóricos-literarios, pueden estar bellamente escritas. ¿Qué es lo que las diferencia de las obras propiamente poético-literarias? Don Marcelino Menéndez Pelayo, ese admirable monstruo de toda erudición española, como alguien lo pudo llamar, decía, bueno, es que la historia es también una obra de arte. La historia puede estar bellamente escrita y los historiadores, sobre todo los historiadores clásicos, recurren a eso, a recursos retóricos, literarios, para darle no solo mayor elegancia y dignidad a su obra, sino incluso para aprovecharse de estos recursos con el fin de ser más persuasivos, es decir, de alcanzar mayor crédito con sus lectores. Si al hablar, por ejemplo, de Julio César
relatamos muy al vivo la pequeña historia del secuestro de Julio César por unos piratas y de cómo Julio César los trató, les prometió rescate y finalmente se liberó de ellos. Por supuesto, esto puede estar, y es mejor que esté, bellamente escrito. Así el texto historiográfico nos cautiva no solo por la verdad de lo relatado, sino por la seducción del estilo. Decía entonces don Marcelino Menéndez Pelayo, de quien no nos podemos olvidar, no nos podremos olvidar nunca, quienes estudiamos la literatura hispanoamericana colonial, que finalmente, ¿qué es lo que distingue una obra de otra? Las dos, literatura e historiografía, tratan de la vida. Las dos pueden estar estupendamente escritas. Las dos nos complacen porque nos revelan circunstancias, episodios, acciones y pasiones que son interesantes precisamente para ubicarnos a nosotros mismos en un fragmento de esta historia. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que los historiadores acudan a las obras, voy a llamarlas propiamente literarias y luego tendré la obligación de decir un poco al menos cuál es esta propiedad. Se trata entonces de considerar que este conjunto de lo que yo llamo discursos sociales, tanto unos como otros, surgen de una sociedad y van a ella, no podemos hacer ninguna distinción. Aún más, en los últimos tiempos, en los tiempos de la posmodernidad, aunque hay algunos que irónicamente ya hablan de la posmodernidad, y así seguiremos posponiendo el decurso de la historia, no sé bien hasta cuándo, hasta que se invente un nuevo nombre para lo que va transcurrido del siglo XX y del siglo XXI, pues llegan a decir algunos, no todos, que tanto la historia, quiero decir, la historiografía, la escritura de la historia, como la literatura, no son más que textos cuya verdad solo reside en la metáfora. Las dos clases de textos casi desaparecerían en su esencia primordial y se confundirían porque los relatos de la historia son, después de todo, relatos artísticos que apelan a recursos poéticos, y los textos literarios son discursos poéticos que apelan a materias históricas. Evidentemente, esto es, en un primer planteamiento, así. Pero los textos literarios pueden ser fuente o fuentes de los historiadores. Quiero decir, las obras de los géneros canónicos, novela, teatro, épica, ¿en qué medida pueden ser reconocidos como verdaderos por los historiadores? Porque tocamos aquí en un punto neurálgico. La historia, idealmente considerada al menos, se refiere y relata acontecimientos reales, cosas que han sucedido, cosas que se han testimoniado, cosas que se han documentado, hechos y pasiones humanas que ocurrieron en determinado espacio temporal y geográfico, y de los que hay constancia de su acontecer. Son sucesos
o acontecimientos que asumimos como reales. Pero los de la literatura, ¿cuál es la realidad de Don Quijote? ¿O la realidad de la vida es sueño? O más problemático aún, ¿cuál es la realidad del primero sueño de Sor Juana que tanto nos desvela, que no deja de desvelarnos ni un solo día? Al punto que también desvela algunas publicaciones periódicas. Pues bien, la verdad de la historia, que dicho de manera general, significa la comprobación objetiva de determinados sucesos, no puede ser exigida a la literatura. La literatura tiene que ser verdadera. Hace falta que lo que dijo e hizo y le aconteció a Don Quijote haya sucedido en verdad en el mundo de las realidades objetivas y concretas. Da lo mismo lo que hizo y dijo Don Quijote en aquella venta que creyó que era un castillo, que lo que hizo y dijo Julio César cuando cruzó el Rubicón. Parece una pregunta, si no infantil, puramente retórica. Pero no hay que despreciar la retórica así en bloque. La retórica no es más que un conjunto de procedimientos que nos permiten usar nuestra lengua común y ordinaria de otra manera, de una manera más significativa, no necesariamente verdadera, pero sí, como decía Aristóteles, verosímil. ¿Qué diferencia hay entre verdad y verosimilitud? Que la obra historiográfica tenemos que cotejarla con documentos y que esos documentos deben ser sometidos a escrutinio. Y finalmente, el estudioso, el historiador, debe decidir cuál es su objetividad y, por tanto, cuál es su verdad. Un cronista, es decir, un testigo ocular de los acontecimientos, habla de lo que ve, cree que lo que ve es lo que ha ocurrido y da honesto testimonio de lo que vio. Para el cronista quizá no exista este problema casi metafísico de cuál es la verdad histórica y la verosimilitud literaria. Pero para un historiador, sobre todo para un historiador moderno, para un profesional de la escritura de la historia, este es un problema fundamental. Quien escriba la historia de la Inquisición novohispana podrá tomar como fuentes creíbles y fundamentales algunas de los maravillosos folletines que escribió el general Riva Palacio, o tendrá que ir a las fuentes directas, es decir, a los procesos y documentos que ponen de manifiesto qué clase de institución y qué clase de actividades persecutorias llevaba a cabo. El escritor, ya que se me ocurrió el nombre de Riva Palacio, acude a los documentos y a las fuentes históricas, no para volver a escribir la historia tal como se puede documentar, sino para comprender esa historia de una manera más profunda, más permanente, que toca más no a los acontecimientos del momento, sino a su significación permanente. Entre paréntesis, se valen las preguntas, se valen las objeciones, se vale todo el diálogo que nosotros podamos establecer, porque no hay nada peor que el monólogo.
Cuando el monólogo es interior está bien porque uno habla consigo mismo, pero cuando el monólogo es exterior parece más bien una cátedra canónica de verdades reveladas. Y esto no es un púlpito, sino una sede académica. Por tanto, los invito, después de esta reflexión, no sé qué tan pertinente, los invito a que en el momento en que nos pongamos de acuerdo, pues ustedes hablen y digan, y yo les responda con toda la humildad de que sea capaz. Bien, seguimos en el punto. Un historiador de la conquista de México puede basarse en este poema que solamente de forma fragmentaria llegó hasta nosotros, Nuevo Mundo y Conquista, del primer poeta mexicano de nombre conocido, Francisco de Terrazas. Un historiador debe acudir a un poema épico, porque el poema épico sí acude a la historia, pero no para relatarla de la misma manera, no para dar solamente testimonio de los hechos, sino para dar juicios e interpretaciones de esos hechos. Pero hay algo más, y ustedes disculparán si me meto ahora a un terreno un poco abstracto, pero trataremos de hacerlo concreto. La distinción fundamental entre un texto historiográfico y un texto literario, que puede ser en un momento dado confundido o mal definido por razón de los temas tratados, creo que puede distinguirse fácilmente en relación con el uso que cada uno de ellos hace de la lengua. Utilizamos nuestra lengua, los lenguajes en general, de dos maneras extremas, porque entre uno y otro existen conexiones y sobreposiciones importantes. O hablamos de manera que el emitente, que soy yo, transmite a ustedes, que son los destinatarios, un determinado mensaje que es el objeto del que hablo, por un determinado medio, que es el sistema semiótico que empleo. Siempre ese referente tiene una misma entidad, si no comprobable, por lo menos objetiva. Pongo un ejemplo trivial. Si vamos, cuando éramos niños, íbamos a un tendajón mixto y pedíamos que se nos diera chocolate 3 coronas. La vendedora nos daba, sin más ni más, chocolate abuelita. Los dos son, sin duda, o eran chocolates. Pero lo que yo estoy pidiendo es 3 coronas, no es abuelita. Y le digo, señora, discúlpeme, esto no es lo que yo pedí. Pedí unos Marlboro, no unos delicados. Me subo a un taxi y voy a Tlalpan, no voy a Xochimilco. Entonces, el lenguaje nos permite un uso objetivo, inmediato y sobre todo susceptible de corrección. Ese uso del lenguaje se ajusta a una realidad extralingüística. La verdad de lo que yo digo está en la entidad de aquello a lo que me refiero. No quiero ser demasiado complejo en estas cosas que requieren un tiempo de exposición quizá un poco más dilatado del que yo puedo emplear ahora. Pero supongo que la idea está clara. Si yo pido, me traerían por favor un vaso de agua y me traen un buen tequila, no es que lo fuera yo a rechazar necesariamente, pero no es lo que estoy pidiendo. De modo que hay una función referencial
de la lengua, de los lenguajes, de las semióticas, que es la palabra con que aludimos a toda clase de lenguajes, hay una función y un uso que llamamos referencial. Y ese uso va justamente en el sentido de objetivar el contenido de los mensajes que intercambiamos. Si la señora me dice es que no hay 3 coronas, se lleve la abuelita, bueno, pues venga la abuelita, me la llevo. Pero estamos ajustando conceptual y referencialmente el mundo del que hablamos. Y por supuesto, el chocolate forma parte de nuestro mundo, mundo en el sentido más amplio, en el conjunto de cosas que nos rodean y a las que cada hablante se refiere. ¿Muy bien? Pero, ¿podemos usar esta lengua de otra manera? Si yo, siendo niño, llego a esa tienda y pido, quisiera un chocolate, el que usted quiera, pero el más picudo. ¿Cómo el más picudo? ¿Qué es eso del chocolate más picudo? Los chocolates no tienen pico. Y es que estoy empleando ese término de conformidad con otro uso, con un uso que es metafórico, con un uso que implica el empleo de determinadas palabras o términos que a partir de lo que ellos mismos significan, aluden a otra cosa. Eso es lo que llamamos metáfora. No sé en estos tiempos de extrema posmodernidad si el ejemplo que les voy a poner ahora siga funcionando en ustedes como receptores. Pero no hace tanto tampoco yo he vivido tanto. No hace tanto que a los muchachos que nos ayudaban a empacar en los supermercados les llamaban cerillos. No sé si todavía existe esa costumbre, creo que ya no, porque el aspecto material, el aspecto perceptible que permitía hacer la elaboración metafórica de esta frase ha desaparecido. Pero en aquel tiempo, estos muchachos, por una decisión puramente arbitraria, tenían unas gorritas rojas. ¿Por qué le podemos llamar cerillo a un joven que lleva una gorra roja? Porque establecemos una serie de analogías. Es decir, no señalamos las cosas del mundo mediante el uso abstracto y conceptual de la lengua, sino a través de asociaciones. Es decir, a través de analogías entre un objeto y otro. Esas analogías no están dadas en la naturaleza, están dadas en nuestro espíritu, están dadas en nuestra mente, en nuestra competencia verbal, en nuestra capacidad imaginativa, que es sin duda lo más importante de la esencia humana. Pero, ¿por qué le podemos llamar cerillo? Cerillo, que es cerilla, como dicen los españoles, que es este palito delgado que termina en una punta roja, que es la... ¿Qué es lo que tienen los cerillos? ¿Fósforo? Bueno, esta imagen del cerillo, que es una imagen cotidiana, porque todos fumamos o vemos fumar, porque no había encendedores en aquel tiempo y todo el mundo usaba cerillos, o en todo caso la mayor parte de la gente usaba cerillos. ¿Por qué no podemos utilizar esa palabra que tiene en el contexto referencial un objeto tan preciso, tan reconocible, tan material? ¿Por qué podemos emplearlo para llamar a un joven
que nos atiende y que quizás su delgadez, como la del palo del cerillo, y su cachucha roja, como la cabeza del cerillo, permiten establecer una analogía. Pues le hemos llamado cerillo a algo que no es cerillo, pero que puede serlo desde el punto de vista de la designación metafórica. No es ningún secreto para ninguno de ustedes, y mucho menos para las ilustres personas que me hacen favor de acompañarme, que ese uso metafórico o analógico, o yendo más lejos, alegórico de la lengua, está necesariamente fundada en el uso ordinario. Solo que se le da a estos signos un valor añadido. De manera completamente arbitraria, no es arbitraria. Hay un componente, en este caso la delgadez y la terminación en color rojo, que por más abstracto que parezca, nos permite utilizar un signo que usamos denotativamente, es decir, con carácter estrictamente objetivo y referencial, podemos usarlo de manera metafórica o analógica. Esto para ustedes no es ninguna novedad, pero yo me sentí por mí mismo en la necesidad de plantear, aunque sea de esta manera un tanto trivial, un fenómeno de enormes consecuencias. La lengua no solamente sirve para designar lo actual, presente, concreto y material, sino para aludir también a aspectos de nuestras percepciones o de nuestras reflexiones que van mucho más allá de lo cotidiano y de lo contingente. Necesitamos el uso analógico o metafórico de las lenguas para poder decir lo que estas lenguas en su uso ordinario no pueden decir. Tenemos entonces, hablando en términos semióticos, que espero no alarmen ya a nadie, tenemos que analizar el significado de unas palabras para utilizar el mismo signo, pero para referirnos a otro contenido. Yendo ya al ámbito propiamente literario, yendo a los sonetos maravillosos de Luis de Sandoval Zapata, voy a poner un ejemplo ya más elaborado. Sandoval tiene un soneto en que describe el vuelo de la mariposa en torno a un velón encendido. Y dice cosas maravillosas, de las que en todo caso luego puedo mencionar alguna, y designa a esta mariposa como vidrio animado. El vidrio es natural y fatalmente inanimado. De modo que, perdón por la perogrullada, cuando hablemos de vidrio animado, nos estamos refiriendo a un objeto no existente tal cual en el mundo real, sino en el mundo de la imaginación, en el mundo de las imágenes que nuestra mente y nuestra palabra pueden crear. Vidrio animado que la lumbre a tinas. Es más, creo que lo tengo que leer, si no ustedes dirán que yo estoy hablando sin referente. Desde luego, estamos ante un poeta barroco, un poeta en el cual los recursos del lenguaje y de la fantasía pues van a los extremos que todos ustedes conocen. Vidrio animado que la lumbre a tinas,
con la tiniebla en que tu vida hielas, y al breve tiempo del morir anhelas en la circunferencia que caminas. En poco mar de luz ve oscuras ruinas, nave que desplegaste vivas velas, la más fúnebre noche que recelas se enciende entre la luz que te avecinas. Sí, es muy complicado. Es muy complicado porque requiere de que ingresemos no solo a un determinado lenguaje artístico, no solo a una determinada concepción poética, no solo a una serie de tópicos y a una teoría de la imitación poética que implica volver a decir lo mismo, pero de manera nueva y sorprendente. Me quedo con dos frases: vidrio animado que la lumbre atinas y nave que desplegaste vivas velas. ¿A qué aluden estos sintagmas, estos enunciados? ¿A qué aluden? ¿Cuáles son las naves con velas vivas? ¿O cuáles son los vidrios animados que atinan en la lumbre o en la llama? Son metáforas radicales. Estas metáforas radicales presuponen, como ya dije, muchos antecedentes. El antecedente de un uso artístico de la lengua, ese uso configurado histórica y estilísticamente, un mundo de ideas, es decir, una ideología en torno a la experiencia humana y al pensamiento humano, y una serie de tópicos, es decir, de figuras concretas que se transmiten como si ya fueran conocidas de todos, para que el nuevo poeta nos deslumbre con su genial recreación. Este no es el lenguaje de la historia. Este es, en extremo o en exceso, si ustedes quieren, el lenguaje de la literatura. Yo he extremado los ejemplos porque me ha parecido conveniente, al menos ese fue mi propósito, tratar de sintetizar en breve vaso un contenido mucho más complejo. ¿Y por qué pude hablar de breve vaso? Porque la magnitud del asunto que nos reúne es tan grande que, disminuido a lo esencial, pues tiene que caber en un pequeño jarrito. Aunque en un jarrito quepa todo bien acomodado, aquí lo que acomodo en este jarrito vaso es esto que he intentado decirles hasta ahora. Pero vaso es una metáfora. Jarrito es también una metáfora cuando decimos todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. No nos referimos al jarro material y concreto al que le metemos determinadas cosas. Sí, hay un referente ordinario, material, pero aquí lo estamos usando de otra manera. Podemos meter muchas ideas en un breve párrafo, que es como yo interpreto desde el punto de vista intelectual, digamos, esta frase referencial. Bueno, es muy pronto para que yo les pregunte si hay preguntas, pero vamos a hacer un pequeño receso, si les parece, para que descansen ustedes y mi voz también un poco. Entre paréntesis, ¿se me ha estado oyendo bien? Muy bien, correcto. Vamos a hacer un receso de 5 minutos, si les parece. Ustedes pueden ir meditando lo que escucharon o pueden ir pensando en otra cosa que los repose más. Bueno, aquí estamos de nuevo. Todas estas consideraciones preliminares tienen desde luego un carácter marcadamente teórico y metodológico, pero a mí me ha parecido pertinente plantearlo,
porque, digamos, estas dos categorías extremas entre la obra propiamente historiográfica y la obra específicamente literaria, por supuesto que se dan una serie de conexiones, de contaminaciones, las llamaba don Alfonso Reyes. Hablar de la historiografía en pureza y de la literatura en pureza puede ser un riesgo, porque dejaríamos de dar cuenta de una multitud de textos que pueden pertenecer parcial o fragmentariamente a una de estas categorías. Desde luego, no podemos partir ya de la clasificación genérica de la retórica tradicional. La novela es siempre novela, o sea, son puros relatos ficticios que tratan de personas ficticias. Entonces, rápidamente nos encontramos que hay una categoría, una subcategoría que llamamos novela histórica. Pero también hay otra que podemos llamar biografía novelada. Entonces, el campo parece minado. El campo no se puede roturar de una manera drástica y unívoca. Es un campo complejo, pero por otra parte es un campo fluido, que depende también, como dependen todas nuestras cosas, del contexto en que nos movamos. ¿Qué es literatura y qué no es literatura? ¿Hay alguna medida, algunos gramos para medir cuál es una y cuál es otra? ¿Cuántos gramos pesa el alma de la historia y cuántos gramos pesa el alma de la literatura? No puede plantearse así. Por eso yo me he permitido hacerlo yendo más allá de la materia propia de cada uno de estos géneros extremos para hablar del uso particular del lenguaje. No para quedarme solamente en este abstracto terreno semiótico, sino para tratar de entender que un cierto tipo de obras y otro pueden entrar en contaminaciones, por supuesto vivificantes, entre lo que también don Alfonso llamaba agencias del espíritu. La diferencia fundamental entre la ciencia y la historia es que tratan siempre de leyes generales, algunas de lo más general y otras de lo particular, como la historia. Pero ¿de qué leyes trata la literatura? Son otro tipo de leyes las que se ponen en juego. Son precisamente las leyes, vamos a llamarlo ya no verosimilitud, sino credibilidad gozosa en el valor significativo que tienen textos que hablan de cosas que no existen en la realidad del mundo, pero que viven en la realidad de nuestra imaginación y de nuestro pensamiento. Siempre una obra literaria habla del mundo, igual que una obra histórica, pero no hablan de la misma manera, ni hablan con el mismo fin. La diferencia está ahí. Y además, como empecé a decir hace un momento, en que no todas las obras son homogéneas. No todo lo que se escribe en este bajo mundo, digo bajo mundo porque existe otro sobrenatural del que no nos podemos ni queremos ocuparnos aquí. Las obras que se escriben en este mundo humano, pues no tienen siempre un carácter radical y extremo que nos permita ubicarlo en una u otra categoría. La actividad del entendimiento, la actividad de la palabra, no tiene por qué necesariamente ceñirse, sobre todo cuando no se trata de actividades profesionales, a uno u otro modelo. Si yo fuera historiador
y sobre mí pesaran los requerimientos de una disciplina científica, pues evitaría el uso de las metáforas. Pero si yo fuera literato y me interesara tratar un tema histórico, no dejaría de referirme a los acontecimientos reales y objetivos, pero lo presentaría con otra dimensión y con otra intención. Decía el clásico que la historia es la maestra de la vida. La literatura también es la maestra de la vida, pero hay que leerla y entenderla de diferente manera. En suma, podemos hablar de obras estrictamente historiográficas, de obras estrictamente literarias, o de obras literarias que se fundan en conocimientos históricos, en datos, en hechos, u obras historiográficas que acuden perdón, que acuden al prestigio o la elegancia que puede dar el uso analógico o metafórico de la lengua. De estas obras hay muchas. Por eso, un historiador de la historia o un historiador de la literatura, pues a veces duda cuáles son las pertinentes para cada campo. Pero sobre todo, hay una serie de textos, no de hoy, sino de siempre, en los que se reúnen, se intercalan una serie de asuntos que pertenecen ya a lo literario o ya a lo histórico. Asuntos históricos que tratan de encontrar explicación suficiente, sobre todo explicación moral, en obras literarias. Y como ya es hora de dejar los teoremas y de empezar a buscar algunas soluciones prácticas, y sobre todo de regresar al terreno que fue nuestro punto de partida, el terreno de la historia y la literatura mexicana de los siglos coloniales, pues déjenme, a título de ahora, ya no de introducción general, sino de atención a aspectos más particulares, déjenme referirme a un libro que no es el único, pero quizá es de los más señalados, de un género, ¿cómo llamarlo? Bueno, de un género propiamente inexistente desde el punto de vista de la clasificación académica, pero existente y vivo desde el punto de la realidad productiva. Recuerden que hemos dicho que ni siempre lo historiográfico se ciñe a los métodos y recursos semióticos propios de la disciplina, ni siempre la literatura se mueve en el puro campo de la transformación imaginaria de la realidad. A veces la realidad es parte esencial de la obra literaria, vista como tal realidad, y a veces la ficción literaria se convierte en un instrumento de exposición o de persuasión para la obra historiográfica. Existen, pues, obras mixtas, obras mestizas en el sentido etimológico de la palabra, obras en las cuales se combinan unas y otras cosas. Y ya para entrar en el terreno, porque luego vamos a distinguir dos obras estrictamente correspondientes a cada género: la crónica de Suárez de Peralta y el poema de Sandoval Zapata. Pero antes quiero detenerme para que estas elucubraciones no parezcan solamente vuelos de la imaginación teórica, sino realidades palpables. Quiero detenerme en una obra cuya lectura les recomiendo, desde luego,
que tiene la característica importante, primero, de referirse al contexto histórico al que hemos aludido, a este acontecimiento de la rebelión, conjura y castigo del siglo XVI, a la recreación metafórica y filosófica de un poema del siglo XVII. ¿Cuál es la situación de la Nueva España al promediar el siglo XVI? Pues, haciendo una brevísima mención, que creo que ya lo hice, a Hernán Cortés. A Hernán Cortés se le forma su juicio de residencia porque, obviamente, muchos de sus compañeros, de los que llegaron primero o de los que se incorporaron más tarde, es decir, de los 1200 conquistadores de los que se suele hablar, algunos le eran bien quistos y otros no. De modo que la falta de equidad de Hernán Cortés, que premió a muchos y dejó sin merced o premio, al menos satisfactorio, a otros, dio origen ¿a qué? Origen a que se le acusara de haber abusado del poder, de haber sido corrupto, de haber repartido, qué cosa tan actual, ¿no? De haber repartido entre sus amigos los mayores beneficios, las mejores tierras, las mejores encomiendas de indios, y haber dejado a otros, pues, no tan satisfechos. Los no tan satisfechos, cuando llegue el momento, levantan expedientes en que acusan a Cortés precisamente de esto, de injusto, de inmoral, de haber preferido unos a otros y de no haber cumplido con esto. Imagínense el tamaño de la acusación, no haber cumplido con el espíritu de las órdenes del rey. En este contexto, ¿cómo se premia a los conquistadores y primeros pobladores? Recuerdan que se hace esta distinción. En el fondo es el primer contingente, bueno, primer y segundo contingente de españoles que llegan a hacer la América, quiero decir, que llegan a poblar la Nueva España. A estos, el rey les concede precisamente encomiendas. Les encomienda pueblos de indios para que estos sean evangelizados y para que su trabajo redunde como servicio personal del encomendero. Nos encomiendan Cuautitlán y uno de los personajes era precisamente encomendero de Cuautitlán, Álvaro de Ávila. ¿Y qué pasa con Cuautitlán? La gente indígena, campesina, sigue produciendo sus bienes materiales. ¿Y esos bienes a dónde van a dar? Al encomendero. ¿Y el encomendero qué hace? Le da su parte al rey. Y la otra la disfruta y la consume. Pero esta es una situación, como lo llamaban entonces, de mercedes reales, como nos hemos distinguido en la conquista de los territorios americanos, del Nuevo Mundo, como propiamente se decía, o como hemos sido los primeros en poblar, es decir, en ganarle territorio al mundo indígena para dar avanzadas cristianas, en suma, para acotar el territorio dominado, pues merecemos premios. Estos premios son las famosas mercedes. ¿Qué ocurre con esto? Primero, que Cortés no le hace mercedes a todos de la misma manera.
y por tanto tiene muchos quejosos. Y segundo, un aspecto que ahora veremos con un poco más de cuidado, que políticamente se va constituyendo un régimen que va a terminar no conviniéndole a la corona. ¿Por qué? Porque dando posesión prácticamente de señor de horca y cuchillo a estos conquistadores o inmediatos descendientes de los conquistadores y de los pobladores, se está instituyendo un régimen medieval, un régimen feudal, un régimen que mis maestros de secundaria llamaban de horca y cuchillo. Pues sí, ¿y esto en qué medida podía afectar a los intereses de la corona? Que la corona no podía tener el dominio pleno ni el control suficiente de todo este mundo fragmentado, de todo este mundo que constituye una nueva nobleza, nobleza que incluso puede entrar en conflictos entre sí, de modo que en un momento dado, sobre todo, lo saben ustedes muy bien, después del gran y largo trabajo, no solo del padre de las casas, de muchos otros, de su propia orden dominica, después de este largo trabajo de acusar el maltrato, la injusticia, la vejación que se hace del pueblo indígena, después de haber reconocido filosóficamente, porque en la práctica no era tan sencillo, la entidad humana de los nativos del continente nuevo, después de haberse dado cuenta de las exacciones a las que estaban sujetos, de las crueldades del trato, de la miseria en que vivían, evidentemente en un momento, hacia mediados, hacia 1538-40, el Consejo Real, el Consejo de Indias, decide hacerle caso a las recomendaciones ya casi también fastidiosas por insistentes de este maravilloso Fray Bartolomé. Y se promulgan las llamadas nuevas leyes de Indias, que tienen, aquí no vamos a dar una clase de historia, ni yo sería el más indicado, sobre este fenómeno social, histórico, legal, etc. Pero me concreto en dos puntos que para un historiador de la literatura son imprescindibles de atender. Por un lado, que termine el maltrato de los indios, el abuso físico, la condena a la miseria. Y por el otro lado, que estas encomiendas y estos encomenderos, que ya no resultan adecuados para el control que el rey tiene que ejercer, el rey o sus agentes, claro, tienen que ejercer sobre los nuevos dominios americanos, pues cesen o terminen. De modo pues que en las leyes nuevas se dice que las encomiendas, es decir, los pueblos y sus pobladores que han sido entregados al control de un conquistador o un poblador o sus inmediatos descendientes, la primera generación, digamos, de los descendientes, quede reducida y ya no sea a perpetuidad. Ya no puede ser heredado no solo por los hijos, que estaba más o menos aceptado, ni por los nietos, ni por los bisnietos, ni por los tataranietos. La corona hacía que la encomienda terminara en lo que llaman muy expresivamente la segunda vida, en segundas vidas. El padre hereda al hijo, pero el hijo ya no puede heredar al nieto. Traten ustedes de ponerse no solo en la imaginación, sino en la praxis, en este conjunto. La inquietud de los criollos cada vez es más grande. Y por supuesto,
se oponen a la aplicación de estas nuevas leyes de Indias. Indias es el nuevo mundo, es el mundo americano, como todos sabemos. Esta efervescencia, esta inquietud, puede llegar a casos ya desde antes de mediados del siglo XVI, en casos de confrontación. La corona manda a una especie de visitador, que es Tello de Sandoval, que trata de que se apliquen las leyes. Y lo que resulta que son amotinamientos de los criollos. Porque los criollos, los hijos de conquistadores y de primeros pobladores, van creando, como dije, una nueva clase que se siente con el derecho de disfrutar los beneficios y mercedes reales que han merecido sus padres por su heroicidad y por su sacrificio. De modo tal que se está creando una nueva aristocracia. Y esto a la corona no le conviene mucho, porque esta aristocracia, como digo, tiene el carácter de reinos de taifa, de posesiones feudales. Es decir, todos se manejan de acuerdo con sus intereses o con sus caprichos, y a ver si entre unos y otros puede haber un acuerdo. Pero la autoridad superior, la autoridad, digamos, del Estado, tiene muchas dificultades para el control de los propios dominios del imperio. Entonces se rebelan los criollos. Se rebelan porque dicen: no es posible que nosotros perdamos de un golpe todo lo que nuestros padres o abuelos merecieron. Y ahí vamos a insertar precisamente esto que don Alfonso Yáñez, al publicar don Agustín Yáñez, al publicar un fragmento de esta crónica de la que ahora voy a hablar, lo llama precisamente la conjuración de Martín Cortés. Yo estoy tanto con el Alfonso de don Alfonso que me traslapé y le llamé Alfonso a don Agustín. Pido excusas. Pues en esta situación, los virreyes se encuentran en un momento complicado de su ejercicio político. Y no termina esto de un momento a otro, sino que se van discutiendo estas leyes nuevas y, por supuesto, se lucha para que se modifiquen, para que se vuelva a la anterior situación, o por lo menos para que se atenúe la actual. Y en efecto, las leyes de Indias van a ser atenuadas posteriormente en muchos aspectos, pero no en todos. Por otro lado, esta clase holgazana y disfrutadora, que con las más nobles excepciones era la casta de los criollos, ellos están dados al disfrute. Son, si ustedes me permiten traerlo a esta posmodernidad, son los juniors. Los juniors no tienen por qué ocuparse de nada, más que el dinero y la riqueza siga fluyendo, y sobre todo gastando. ¿Por qué? Porque ellos mismos se constituyen, ya lo dije, como una aristocracia que se excede en lujos, en espectáculos, en banquetes, en comilonas, en partidas de caza, en bailes, en suma, en todo lo que ustedes puedan imaginar y darle el nombre que le convenga. No quiero decir que no haya criollos distinguidos y destacados. Hay grandes escritores y grandes poetas. Uno de ellos es nuestro Sandoval Zapata, otro de ellos es Francisco de Terrazas, al que me voy a referir ahora. ¿Cuál es la situación entonces de inquietud? Por un lado, en las ciudades, especialmente la gran México Tenochtitlan, está habitada, sus
sus vecinos, como entonces se decía, son todos ellos dueños de extensiones, de tierras y de vidas. Viven en la gran capital, porque ya lo era. Esta gran urbe ya lo era desde entonces. Bueno, lo había sido desde antes, lo era en el tiempo de los emperadores aztecas. Este gran centro maravilloso y devorador que es la México Tenochtitlan, en la que seguimos viviendo, creo yo, mutatis mutantis. Pues bien, ¿qué ocurre? Ocurre que en este conflicto de intereses, en esta lucha por eliminar o por lo menos atenuar el contenido de las leyes de Indias, va a llegar el hijo de Hernán Cortés, don Martín, el hijo criollo de Hernán Cortés, porque tuvo un hijo mestizo que fue destinado a la vida religiosa por los motivos que hayan sido. Llega Martín Cortés, hereda todas las posesiones de su padre. El Valle de Oaxaca no es solo el Valle de Oaxaca actual. El Valle de Oaxaca se extiende por Morelos, por Guerrero, por Puebla, por Tlaxcala. O sea que lo único que le faltaba a don Hernando era ser virrey o en todo caso gobernador general, pero eso no se lo concedieron. No voy a entrar ahora en esa historia que seguramente ustedes pueden recordar. Este es el contexto político y social de la llegada de Martín Cortés. Y Martín Cortés no ha perdido un ápice ni de su poder ni de su dinero. Y cuando llega en esta situación conflictiva a la que me refiero, ¿cómo lo reciben los criollos? Como si fuera el rey, como si fuera el verdadero rey. Es el hijo del gran conquistador, el hijo de quien hizo que esta tierra pudiera ser parte de la corona española. En suma, el que lo merece todo. Pues en este contexto de inquietudes, de inquinas a los que me refiero, llega este personaje. Deslumbrante también, no solo de riquezas, sino también de orgullo y de soberbia. Y los que son sus iguales, los criollos, hijos, nietos de los compañeros de Cortés, lo reciben. Esto lo va a relatar Juan Suárez de Peralta, testigo, como dije, de los hechos. Lo reciben como si fuera un verdadero rey. No paran los festejos, no paran las manifestaciones. Lo salen a recibir cuando viene desde Veracruz, casi como un ejército de criollos sale a recibirlo en lo que hoy llamaríamos Puebla, Tlaxcala. Así no se recibe ni siquiera un virrey, o no se había recibido por lo menos hasta entonces. La inquietud del gobierno es grande, y tomando en cuenta que ya el primer virrey había muerto, en ese momento gobierna una audiencia compuesta de 2 o 3 jueces nada más, y que se sienten realmente en peligro de ser desbordados. Nos referiremos a esto después con detalle. En ese contexto surgen las pláticas al descubierto, pláticas sin recato alguno, pláticas entre grupos de gente orgullosa y prepotente que dice: vamos a nombrar a don Martín rey de la Nueva España. Pero claro, el Estado, o lo que quede de un Estado, siempre tiene espías. No solo espías, delatores también. De modo que los enemigos de don Hernando habían heredado la enemistad y la aplicaban a don Martín. Los enemigos del padre eran enemigos del hijo. ¿Por qué? Porque este grupo amplio ya
grupo criollo tenía sus propias diferencias y las delaciones no se hicieron esperar. Pero yo sí les pido que me esperen para entrar a fondo en este asunto. Mientras tanto, ustedes, se dan cuenta de que voy a veces alternando, voy jalando dos hilos de diferentes madejas, no con la idea de perderme en cada madeja, sino de hilar estos dos hilos diferentes. Y precisamente para continuar con este metafórico hilado, no estoy hilando hebras de nada, sino en todo caso hebras de ideas, quiero llegar a lo siguiente. Ya mucho después de estos acontecimientos que fueron brutalmente castigados, sanguinariamente castigados, y que marcaron una huella permanente en la conciencia de la clase criolla a lo largo de mucho tiempo, antes de que eso sucediera y después de haber sucedido, hay un contexto en la sociedad novohispana al que yo quisiera referirme un poquito más el día de hoy. Sí. Y es que estos criollos están hartos de los advenedizos. ¿Quiénes son los advenedizos? Los funcionarios que la corona envía, los jueces pesquisadores, los visitadores, los comerciantes, pero también de esta clase de personas tan heterogénea y difícil de clasificar, que es la multitud de aventureros que llegan, como se acostumbraba y se acostumbra a decir, a hacer las indias. Este contexto no solo fue históricamente advertido, sino literariamente tratado. Hay, entre comillas, testimonios literarios que son realmente textos de carácter crítico realizados a partir de las formas poéticas, sonetos, romances. De modo que la literatura también da cuenta de la vida, no solo de la vida esencial, sino de la vida accidental, no solo de lo que somos ontológicamente cada uno, sino de lo que somos socialmente en nuestro tiempo y en nuestras acciones concretas. Me voy a referir, pues, a un libro no de fácil lectura, porque es un libro donde se entremezclan, y el autor lo reconoce, varias cosas, pero realmente, seguramente muchos de ustedes lo conocerán. Es lo que se llama la sumaria relación de las cosas de la Nueva España, escrita por un criollo de tercera generación que es Baltasar Dorantes de Carranza. De este libro pedí, maestra, algunas copias de alguna parte, que supongo que ya están en poder de los presentes. ¿Por qué escribe este extraño, maravilloso, sorprendente personaje, Baltasar Dorantes de Carranza, cuya propia vida es ya casi un emblema del criollo desacomodado o mal acomodado, del criollo quejoso? Él desciende de uno de los primeros conquistadores del mismo nombre, Dorantes, y tiene un buen pasar, es decir, no necesita trabajar para vivir, y tiene una juventud bastante, la puedo llamar dislocada, también he empleado un término metafórico, dislocada porque es un vividor, y sin reproche ninguno, es un ardiente enamorado. De modo que desde el principio, desde los 15 años, desde su adolescencia, anda contrayendo matrimonio con varias mujeres. Claro, no un matrimonio
como entonces se decía, en la haz de la iglesia, sino en la promesa notarial de lo que entonces también se decía lindamente, darse la mano. Su primera juventud está llena de aventuras de este tipo que incluso lo llevan a la Inquisición. ¿Por qué? Porque él niega, cuando se quiere casar por segunda vez, que ha tenido compromiso matrimonial antes. Lo niega de plano, soberbiamente, y le descubren los parientes de la dama involucrada en primera instancia, digámoslo así, lo denuncian, va a dar a la Inquisición. Dice, no, pero eso fue por culpa de mi juventud, de mi inexperiencia. Bueno, siguen las aventuras amorosas y de este personaje, pero en un momento dado llega a alcanzar puestos importantes, puestos en la administración del virreinato, y al final de su vida incluso puestos importantísimos, es decir, de funcionario de primer nivel. Estando en esto, llega como nuevo virrey el marqués de Montesclaros, a fines del siglo XVI, por ahí, o principios del XVII, 1603. ¿Y qué se encuentra el ilustre marqués de Montesclaros? Pues que la situación conflictiva no ha terminado, que los criollos siguen descontentos, alborotados y atrevidos. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya dijimos, porque no han recibido los premios a los que ellos y todos aspiramos, cada quien, por supuesto, en su nivel y en su contexto. Y el marqués de Montesclaros le pide a este ilustre criollo descendiente de un capitán de Cortés que le escriba una relación de todos los individuos y de las familias que son los descendientes, ya dije, de primeros conquistadores y pobladores. Y don Baltasar se dedica a eso y pide a cada uno de los miembros de estas familias lo que hoy llamaríamos un reporte. Les pide que den noticia de cuál es su árbol familiar, de cuál es la nobleza de su estirpe y consecuentemente de cuáles son los derechos que les asisten. Y en efecto, Baltasar Dorantes recoge una serie de memorandas en relación con lo que cada uno es, con lo que cada uno tiene, con lo que cada uno no tiene, de modo que es un informe político, un informe sociológico, un informe histórico, pero no se conforma don Baltasar Dorantes de Carranza, ya asentado después de haber llegado a la edad madura, no se conforma con proporcionarle al marqués, que viene a hacer justicia, la simple lista, relación o memoria de los integrantes de cada familia, de las encomiendas o pueblos o campos que poseen y de quiénes son sus integrantes. Baltasar Dorantes cree que dar este informe en seco pues no es suficiente. Y Baltasar Dorantes es además amigo de poetas, de distinguidos poetas criollos de la época. Francisco de Terrazas, a quien Menéndez Pelayo llamó el primer poeta mexicano de nombre conocido, cuya obra también se ha perdido, pero que en parte se conserva, porque Baltasar Dorantes incluyó largos fragmentos de un canto épico que se vendría a llamar Nuevo Mundo y Conquista, escrito por Terrazas.
porque, como él mismo dice, entremete grandes fragmentos de este poema épico que gracias, como dije, a ellos se ha conservado de alguna manera, porque va a utilizarlo como testimonio de muchas cosas de la historia de la Nueva España, como testimonio del esfuerzo de los conquistadores, como testimonio del proyecto evangelizador que los conquistadores auspiciaron y vigilaron y protegieron, pero también, oh maravilla, de las riquezas de la tierra, de su flora, de su fauna, no solo de su historia política, sino, para llamarla con Plinio, de su historia natural. Desde luego, este personaje de juventud tan disipada acabó siendo un hombre de importante cultura que sin duda era lector de Plinio. Bueno, lectores de Plinio debe haber habido cantidades extraordinarias. Y también recordar que por esos años, un poco antes, el gran protomédico de Felipe II, el doctor Francisco Hernández, no solo traducía a Plinio, autor, como dije, de esta historia natural antigua, sino también autor de una serie de trabajos relacionados con la herbolaria mexicana. Es decir, trabajo de carácter científico, médico, farmacológico. Pero no solo eso. A todos los criollos, y lo podemos ver en muchos otros casos, les interesa no solo hablar de la riqueza excepcional de esta tierra, de la novedad, de lo que hay aquí y no hay en España, sino también del pasado indígena. Estos conquistadores no conquistaron cualquier cosa, conquistaron un pueblo heroico. La gran gloria para un conquistador no es haber conquistado tierras áridas y pueblos ignorantes, sino un gran imperio. Esto, peculiarmente, es también un signo de honor para estos criollos. Nuestros padres no conquistaron cualquier cosa, conquistaron un gran imperio, conquistaron una naturaleza plena de diversidad y riqueza natural, y además ayudaron a conquistar almas. ¿Ven estos tres hilos de esta madeja? El orgullo de haber conquistado a un pueblo culto, distinguido, por más que hiciera sacrificios humanos. Segundo, el que esta tierra es una tierra de gran riqueza y feracidad, distinta de muchas otras de España, resecas y yermas. Pero además ayudamos a otra conquista, a la espiritual. Dicho en palabras menos reverentes, a la aniquilación de las religiones prehispánicas y a la imposición de una nueva religión oficial. En este contexto, y como pueden ver en el estudio presunto de la literatura, no podemos dejar de hacer historia, porque la literatura, aunque se quiera independizar de la historia, es un producto histórico. Luego hablaremos de este asunto de la independización de la literatura. Pues bien, compila este tremendo manuscrito, bueno, aquí está impreso, que no ha permanecido completo, ni tiene un orden muy canónico, pero que revela claramente dos cosas: la situación social y económica de la mayor parte de los criollos, el desorden de la sociedad colonial, concretamente de la gran urbe,
Y tercero, el derecho a continuar disfrutando de los privilegios, de las mercedes, de la encomienda. No sé si he sabido dar cuenta breve de lo que es este libro. Es un libro del que él mismo dice: he estado entremetiendo cosas, pero no quiero darle a vuestra Alteza un informe puramente nominal. Quiero que usted, que acaba de llegar, también se dé cuenta de a dónde ha llegado. Y trata de pronto, sin mucho orden, pero yo diría que con buen concierto, de temas un poco pues insólitos, si es que se hubiera tratado de una obra bien armada. Trata, por ejemplo, de las inundaciones de México, desde la época de los emperadores aztecas, desde la catástrofe durante el régimen del rey Ahuizotl, de los problemas de los acueductos. ¿Por qué? Porque este viejo problema de la inundación, del valle, de la inundación de la gran ciudad, sigue también presente un siglo después y seguirá presente 2 siglos después. Tanto es así que se ha dicho entre paréntesis, cuando Sor Juana imagina y escribe ese gran arco triunfal de bienvenida al Marqués de la Laguna en 1680, aparte de glorificarlo, aparte de hacer un programa alegórico en donde Neptuno y él se cotejan, pero él es más que Neptuno, como debe ser en la retórica cortesana, le dice: el buen gobernante tiene que ser sabio. Y, señor virrey, aquí seguimos teniendo el terrible problema de las inundaciones, el terrible problema de la injusticia. Atienda usted a estas 2 cuestiones. De modo que la propia Sor Juana, desde su posición física de monja, pero desde su posición intelectual de persona comprometida y cultísima, le dice al nuevo virrey, después de compararlo con ¿quién? Con Neptuno. Ahí está otra vez la cachucha roja, pero aquí a otro nivel elaborado y culto. El Marqués de la Laguna, dentro, un segundo para no dejar esto en el aire, aunque tantas cosas se van a quedar en el aire, todo se queda en el aire finalmente, pero bueno, no me quiero poner pesimista. Para no dejar en el aire esto, estos espectáculos de recepción de un virrey que llevaban a la construcción de un arco triunfal y que implicaba una elaboración alegórica, siempre funcionaban de la misma manera. Hay un referente paradigmático que en este caso es Neptuno. ¿Y por qué poner a Neptuno como paradigma de este gobernante histórico y real? Pues porque es el Marqués de la Laguna y porque Neptuno es Dios de todas las aguas, no solo de los mares y de los ríos, sino también de las lagunas. ¿Cómo concluye Sor Juana? Por supuesto que el Neptuno, Marqués de la Laguna, es más Neptuno que el propio Dios Neptuno. Vale más, va más lejos, se espera más de él. Puro halago cortesano, pero dentro de un texto y de un contexto artístico extraordinario, en donde se mueve todo, la poesía, la pintura, la arquitectura, por no decir de la música y la cohetería que acompañan este tipo de espectáculos cortesanos. Pues bien, para volver a a Dorantes, para volver a Dorantes, él recoge testimonios literarios de 2 tipos. Un testimonio que son largas tiradas del poema épico escrito por Terrazas. ¿Sobre qué? Sobre la conquista del Nuevo Mundo de parte de Cortés y de todas las hazañas relevantes de esa conquista.
pero también de cierta poesía, de carácter satírico, burlesco, crítico, que se usaba, por supuesto, en todos tiempos, desde la antigüedad clásica y de manera muy abundante en los siglos de oro españoles. Autores como Quevedo, por ejemplo, o como Pantaleón de Rivera, o como el propio Góngora en parte de su obra, son realmente expertísimos en un tipo de poesía de sátira social y moral. Lo que la diferencia, digamos, de la sátira moderna es que no aluden a personas concretas, sino a los tipos que representan. Hay unos médicos verdaderamente asesinos, no eran luchadores, eran cirujanos, que merecen ser escarnecidos, pero no se puede poner el nombre. Entonces los médicos en general, los boticarios en general, los abogados en general, de modo que esta especie de tipología de sectores de la sociedad y de entidades morales, pues no dice fulanito de tal con todos sus nombres es un ladrón o es un asesino, sino se refieren de manera genérica. Y esto es típico de la poesía burlesca, de la crítica, en el régimen, en el viejo régimen, en el antiguo régimen español, es decir, en las dinastías de los Habsburgo. Es interesante, pues, que recoge estos testimonios. ¿Por qué? Porque no se trata de documentos puntuales en torno a que si pasó A o pasó B, si fulano hizo y fue castigado de tal manera, sino en una visión al mismo tiempo aguda, viva, pero generalizadora. Y cita unos sonetos maravillosos, cuya copia creo que tienen ustedes, o la tendrán ustedes ipso facto. Sonetos que se llaman del resquemor criollo, porque desafortunadamente, ya lo habrán ustedes podido advertir, todo lo que se escribió en la Nueva España, no solo en el 16, sino en el 17 y en buena parte del 18, no llegó a imprimirse. Circuló en papeles de mano, es decir, manuscritos, y no se conservaron, por un lado de la incuria del tiempo y por otro lado de la desaprensión humana. No quiero explicar por qué llamo desaprensión, porque entonces yo soy proclive a irme de un piso a otro y quiero quedarme en el que estoy. Entonces, hay poetas españoles, poetas criollos, algunas veces poetas viajeros que vienen de Argentina o de Chile o del Perú, que llegan a México y lo que habían visto en la Lima del Perú lo vuelven a ver en la México de la Nueva España. Un desorden social absoluto. La libertad al punto del libertinaje, el engaño en el trato humano, el fingimiento, el hacerse pasar por lo que no es. En un momento dado, el venir unas prostitutas con nombre de dueñas o de señoras. La behetría, como se decía entonces, el desgobierno. Bueno, a nosotros esto no nos debe sorprender mucho porque vivimos nuestra propia historia. Este tipo de textos revelan no solo una situación social, sino la importancia de un género poético. Y yo la estoy usando ahora también con un doble filo. Ustedes dirán, usted está en doble filo todo el tiempo. Sí, ya lo dije desde el principio. Lo voy a usar con un doble filo. El filo de la referencia histórica de una realidad social
hecho desde una vertiente literaria, que convierte los elementos de la realidad en iconos simbólicos. Pues, para no hablar yo solo, déjenme leerles alguna cosita. Un poeta trashumante, un poeta español que anduvo por todos lados, haciéndole a todo, que fue Mateo Rosas de Oquendo, contemporáneo de Terrazas y de Dorantes, llega a México y después de haber dicho cosas bastante semejantes a las que había dicho de Lima, escribe desde el punto de vista que he tratado de definir una serie de textos como este. Minas sin plata, sin verdad mineros, mercaderes por ella codiciosos, caballeros de serlo deseosos, con mucha presunción bodegoneros, mujeres que se venden por dineros, dejando a los mejores más quejosos, calles, casas, caballos muy hermosos, muchos amigos, pocos verdaderos, negros que no obedecen sus señores, señores que no mandan en su casa, jugando las mujeres noche y día, colgados del virrey 1000 pretensores, tianguis, almoneda, beetría, aquesto en suma en esta ciudad pasa. ¿Ya lo conocían? Esta es, digamos, la reacción, si me permiten, ya no de pedigüeños, de los criollos descontentos, sino la reacción de crítica a una sociedad que justamente está hecha sobre eso, sobre la beetría, sobre el engaño, sobre la apariencia, sobre la coima, en suma, sobre el disfrute inmoral del mundo. Pero eso sí, ¿cómo de que no? Con gran alegría y satisfacción. Este es el contexto, mis amigos y amigas, como creo que ahora se debe decir, en el que vamos a mover nuestras piezas. Esto, digamos, es el tablero. ¿Qué piezas vamos a intentar mover aquí con la ayuda de ustedes? Pues la versión testimonial de un hecho relevante y 100 años después, con otro designio ideológico, con otro propósito artístico, ese mismo hecho configurado en un romance de gran calidad literaria, muy barroco eso sí, pero lo barroco suele tener gran calidad literaria, que justamente revela primero la persistencia de un problema, de una situación. Segundo, la conversión de los degollados del siglo XVI en mártires de la casta criolla en el siglo XVII, que sigue combatiendo por las mismas aspiraciones con otros virreyes en otros tiempos, siempre deseando la justicia real, porque la justicia divina se tendrá que dar fatalmente. grandesmaestros.unam